Somos familia real, tenemos el código de honor máximo que existe en la faz de la tierra. Eso es algo extraordinario. Muchas personas dicen que la Biblia no se debe estudiar porque te vuelves loco, etcétera, etcétera. Pero claro está, esa es la religión, que busca el control de las personas sin el conocimiento de las cosas de Dios. Una vez que nosotros tenemos el conocimiento, como dice la palabra de Dios, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Así es simple. Y de paso, esa es la verdad, porque esta es la mente de Cristo y Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto es lo que nosotros estudiamos. Esto es sabiduría para aquellas personas que aman al Señor y que lo quieren conocer. Pues bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Eso significa que nosotros, como seres humanos, si hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos una porción natural y una porción espiritual. Nosotros hemos nacido de Dios espiritualmente cuando creímos en el Señor Jesucristo, o si no hemos creído en el Señor Jesucristo, todavía no hemos nacido espiritualmente, tenemos alma y cuerpo, pero espiritualmente estamos separados de Dios. Ahora nosotros que hemos creído, activamos el hombre espiritual cuando nosotros confesamos nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. No a otra persona, sino a Dios directamente. Dios es omnisciente, Él es omnipotente, Él entiende todas las cosas y conoce nuestra mente. Y una vez que nosotros confesamos las transgresiones o pecados que tenemos en nuestra vida, nosotros estamos en comunión con el Señor y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene dos partes, la porción natural y la porción espiritual. La porción espiritual se encuentra en la misma Biblia, pero solamente sale de este libro a través del Espíritu. O sea que nosotros espiritualmente estamos llenos del Espíritu, las palabras son espirituales, ¿okay? Y salen del libro espiritual de la palabra de Dios y sirven para la edificación del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Entonces vamos a hacer eso, vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hagamos eso por esta provisión divina que tenemos y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, recuérdense que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, a este sistema. Más bien, ¿qué dice? Renuévense con la palabra de Dios para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, estamos haciendo este estudio del libro de Deuteronomio y hemos estado viendo el asunto de la economía divina. Dentro de la economía divina estamos viendo la cuarta institución divina, que es el nacionalismo. Okay. Recuérdense que Dios tiene 4 instituciones divinas que son hechas por Dios, no por el hombre, no salen de la mente del hombre, sino que Dios es el que las diseñó. Cuando diseña al hombre, también diseña estas instituciones. Y el motivo por lo cual lo hace es porque aquí se está llevando a cabo un juicio de apelación, el juicio de apelación de Satanás, porque Satanás impugnó el carácter de Dios cuando él pecó en contra de Dios y Dios lo condena al lago de fuego. Y él dice: ¿cómo puede ser posible que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? Pues resulta que Él es el que hace esto porque Él es el que desobedece a Dios y ese es el castigo. Y nuestro Señor Jesucristo amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo nacido de forma única. Eso significa que nació de la Virgen María y de Dios. El Espíritu Santo proveyó 23 cromosomas humanos para que la Virgen María engendrara a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo viene al mundo con alma, cuerpo y espíritu. O sea, nace tricótomo. Nosotros nacemos dicótomos, o sea, con 2 partes, con alma y cuerpo, porque nosotros tenemos el pecado original de Adán imputado a nosotros en el momento de nuestro nacimiento. O sea que cuando nacemos tenemos los genes de nuestro padre y esos genes nos dan el pecado original de Adán, o la naturaleza pecaminosa humana, y el pecado original es imputado judicialmente a nosotros. Entonces venimos espiritualmente muertos. Tenemos que creer en el Hijo de Dios para tener vida eterna. Y lo que yo les digo a ustedes, y le he dicho a muchas personas, es que nosotros no hicimos nada para nacer físicamente. No estábamos ahí. Nosotros no le dijimos a Dios: quiero nacer, porque no eras un ente físico, no existías. Entonces nosotros no tomamos ningún papel o no llevamos ningún papel a cabo para poder nacer.
Igual sucede con la vida espiritual. Para que nosotros nazcamos espiritualmente no tenemos que hacer absolutamente nada, no hay obras de la ley mosaica que tenemos que hacer, no tiene que ver con nuestro comportamiento, no tiene que ver con nada de lo que nosotros hacemos, ¿okay? Eso es religión. La religión dice que tiene que hacer esto y esto y esto y esto y tienes que dejar tus pecados y tienes que creer en el Señor Jesucristo. O sea, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cree en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y serás salvo, ¿okay? O sea que es solamente por la fe y solamente en Jesucristo que viene la salvación. O sea, nosotros creemos que lo que hizo el Padre, que es la obra de bien divino de enviar a su Hijo para ir a la cruz, para morir por nosotros, es la que nos da a nosotros la vida eterna. Así de simple. Entonces no tenemos que hacer nada sino creer. Una vez que crees, entras en la primera fase del plan de Dios, que se las voy a poner aquí, porque muchas personas se confunden con esto, y yo quiero darles un poquito más de información referente a esto. La primera fase del plan de Dios, la fase número 1, es la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. La fase número 2 del plan de Dios para nosotros es la vida cristiana, se hace en la plenitud del Espíritu Santo y es para el hombre espiritual. Esto representa al hombre espiritual que está controlando el alma del creyente. Y tercero, nosotros tenemos, en el momento de creer en el Señor Jesucristo, tenemos la vida eterna. Y esa vida está en Cristo y también tenemos la entrada al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, reino milenario y la vida eterna. Okay. O sea, todo eso viene en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros nacemos aquí en el mercado de esclavos del pecado, herméticamente cerrados por la ley mosaica, que nadie la puede superar, y para que nosotros no perezcamos aquí, si nosotros salimos de este mundo sin creer en el Señor Jesucristo, morimos en nuestros pecados y nuestro lugar de residencia es el fuego eterno. Fuego eterno compartiendo la vida de Satanás, o el lugar donde Satanás va a estar. Entonces, la palabra de Dios me dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, en el momento que tú crees, esta puerta es de la única manera que puede salir aquí, no puede salir por medio de la ley, porque la ley mosaica es perfecta y nadie puede cumplir la ley mosaica completamente. Yo les he comentado que por 1440 años los judíos trataron de hacerlo y no pudieron, ningún judío. Entonces, la puerta es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, soy la puerta. Crees en el Señor Jesucristo, pasas de muerte a vida, aquí naciste con alma y con cuerpo, espiritualmente separado de Dios, y en el momento que crees, ahora eres un ser nuevo, alma, cuerpo y espíritu. Ahora eres hijo de Dios, inmediatamente pasas a la segunda fase e inmediatamente tienes vida eterna. ¿Okay? O sea, el que cree en el Hijo, dice la palabra de Dios, tiene la vida. Tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él y termina aquí compartiendo el lago de fuego con Satanás. Entonces, la primera fase del plan de Dios es la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La segunda fase se hace por medio de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para poder estar llenos del Espíritu Santo, porque nosotros somos pecadores innatos. ¿Okay? Si te preguntan por qué pecas tanto, a mí me lo preguntaron una vez, ¿por qué pecas tanto? Porque me levanto muy temprano, ¿okay? Porque así es. Entonces nosotros pecamos todo el tiempo y por eso tenemos que confesar nuestros pecados. La incidencia del pecado va a reducirse, también a medida que los años pasan también va a cambiar, pero de que vamos a pecar quiere decir desobedecer. Eso es todo lo que quiere decir. ¿Okay? Entonces nosotros desobedecemos al Señor en muchas maneras. Pero aquí pueden ver ustedes que la vida cristiana es la segunda fase y este es aquí donde se crece espiritualmente. A medida que tú vas conociendo la palabra de Dios, comienzas con 99% de punto de vista humano y 1% de punto de vista divino. ¿Okay? Este punto de vista divino va cambiando a medida que tú vas escuchando la palabra de Dios. Y llega un momento en que tienes 80% del punto de vista humano, 20% del punto de vista divino, 70%, 30%, 40%, ¿verdad? 60%. O sea, ya vas llegando a madurez espiritual y eso lo que va haciendo es que vas adquiriendo las normas y los principios de Dios para vivir tu vida. Y lo que va a suceder es que por el amor que le vas a sentir al Señor, lo vas a querer hacer. Tú sabes que Él está diciéndote la verdad absoluta que te hace a ti tener el bienestar que tú deseas de la vida. O sea que vas a tener algo que es verdaderamente genuino, un verdadero amor. Y eso es parte pues, de lo que Dios hace por nosotros. Pero es un proceso paulatino. Esto no sale de la noche a la mañana. Creer en el Señor Jesucristo, sí. De la noche a la mañana. El que cree en el Hijo tiene vida eterna en ese instante, ¿verdad? Pero el que no cree no verá la vida, ¿verdad? Pero después las soluciones, las decisiones que nosotros tomamos tienen que ser inmediatas.
Tiene que ser, todos los días tenemos que decir sí, 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 quiero leer la Biblia, quiero recibir las instrucciones divinas, quiero recibir la mente de Cristo, para saber qué es lo que quiere de mi vida. ¿Okay? Y ese es el verdadero amor que vas a encontrar, y a medida que van cambiando tus normas y principios, tú vas a encontrar que tienes una capacidad enorme para amar. Lo que va haciendo Dios es que va incrementando tu capacidad. Cuando incrementa tu capacidad, entonces Él siempre te quiere bendecir, porque nuestros padres a nosotros nos quieren bendecir todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, Dios no te bendice sin la capacidad. A medida que tu capacidad incrementa, las bendiciones siguen entrando. Yo varias veces les he dicho eso, si esto fuera un dedal, pues el dedal te lo llena Dios. Si esta es tu capacidad, te la llena, pero eso es todo, ¿verdad? Si tu capacidad incrementa, ponerte un vaso de esto, te llena el vaso. Tu copa rebosa de bendiciones. Si tu capacidad es grandísima, pues esas son las bendiciones que vas a recibir. A medida que tu capacidad va incrementando por medio de la palabra de Dios, más bendiciones, porque puedes aguantar esas bendiciones. Tú puedes disfrutar esas bendiciones y sabes de qué se trata. Pero es algo paulatino. No es así de la noche a la mañana que ocurre. Y finalmente tenemos la tercera fase del plan de Dios, que es esa vida eterna, que hacia allá vamos todos nosotros. Ahora, la diferencia que existe en el asunto de la vida eterna y el lugar que nos corresponde en el reino milenario es determinada por nuestra fidelidad. Tu fidelidad con Dios, que es una cosa privada. ¿Okay? Nadie se tiene que meter en eso, porque tú eres sacerdote de Dios Altísimo. Todos nosotros, el hombre y la mujer, son sacerdotes de Dios Altísimo. Nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Okay? Estas son las tinieblas y esta es su luz admirable. Dios es luz. Y Satanás es tiniebla y es mentira y es maldad. O sea que nosotros hemos sido rescatados de ese sistema, ahora estamos con el Señor, ahora como embajadores de Cristo que somos, recibimos instrucciones por escrito para que nosotros sepamos vivir nuestra vida espiritual. Entonces es un proceso paulatino, no tiene que ver absolutamente nada con la religión, ni un ápice de religión tiene, o sea, ni de golpes de pecho, ni de babosadas esas que te enseñan cuando vas a los colegios. Yo me crié en La Salle, en Venezuela, por ejemplo. Y yo escuchaba, pues, no solamente en La Salle, en el Santo Domingo Sabio, también en Venezuela. Y lo que escuchaba yo era catecismo y una cantidad de cosas que no tienen que ver nada con el asunto, ¿verdad? Lo que tenías que conocer es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pues bien, estamos haciendo el estudio y nos estamos dando cuenta que Dios tiene estas 4 instituciones divinas. La primera es el libre albedrío de abolición. ¿Por qué es tan importante? Porque el libre albedrío de la abolición es la que determina el conflicto angélico. ¿A quién vas a servir? ¿Okay? Ya nuestro Señor Jesucristo ganó la batalla estratégica en la cruz y nosotros podemos ganar la batalla táctica. A medida que nosotros crecemos, nosotros llegamos a ser personas sumamente importantes dentro del plan de Dios, porque muy pocas personas llegan a madurez espiritual. Un porcentaje diminuto llega. ¿Okay? Y yo, la mejor manera que les he explicado eso es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es un país que tiene 360 millones de personas, solamente hay un presidente, solamente hay un vicepresidente, solamente hay 12 o 14 personas en los diferentes puestos de la rama ejecutiva. Y después tienes 50 senadores y no sé cuántos son los congresistas, pero llegan a 450 más o menos. Sí. O sea, pero sigue siendo una cantidad diminuta de personas que son las que gobiernan y ponen las leyes. Después tienes el poder judicial, que son los 9 jueces. Eso es en el sistema nacional. Pero después tienes los estados, que tienen su gobernador, tienen su vicegobernador, etcétera. Pero los que gobiernan a todo el país son un grupo de personas muy pequeño. ¿Okay? Eso es lo que va a ocurrir en el reino milenario. Que aquellas personas que determinaron por el uso de su libre albedrío, que es lo que estamos viendo como la institución número 1, decidieron seguir a Dios, decidieron seguir a Cristo, decidieron crecer espiritualmente. O sea, se dieron cuenta que esta es la realidad. Allá afuera te van a echar todo tipo de mentiras, te van a engañar como les dé la gana, porque Satanás engaña a todas las naciones y engaña a todas las personas. Pero Dios tiene la verdad absoluta. Entonces, esa es la primera institución divina, el libre albedrío. La segunda institución divina, el matrimonio. El matrimonio es sagrado, es lo máximo. El matrimonio es lo que hace que una nación sea fuerte. ¿Okay? Si nosotros no sabíamos eso antes de llegar a Cristo, hoy en día es un relajo. Pero una vez que la persona llega a Cristo y lo conoce, ya puede borrón y cuenta nueva. Ahora sí lo vas a hacer bien. Ahora sí no vas a entrar con un motivo ulterior al matrimonio, sino verdaderamente para ayudarse el uno al otro, porque los dos forman un paquete dentro de lo que Dios hace para
como una institución corporativa en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el tribunal, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando se presente el marido y la mujer, quizás uno después el otro, eso va a ser parte de lo que las recompensas que recibe. Y después la tercera institución divina, que es la familia, padre, madre e hijos, ¿okay? Y la extendida, que son los padres de los padres, etc. Pero eso es lo que forma una nación y lo que hace la nación vigorosa. Y finalmente el nacionalismo, no el internacionalismo. Ustedes saben que las Naciones Unidas están tratando de hacer un sistema internacional, con una religión internacional, o sea, ecuménica mundial. Eso es satánico hasta la coronilla. ¿Okay? Y yo les he puesto a ustedes una y otra vez los diferentes, ¿cómo se llama? Dibujos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, el Parlamento de las Naciones Unidas, yo se los he puesto, y ustedes se dan cuenta de que eso es lo que ellos pretenden hacer. Ellos pretenden tener esta globalización mundial para ellos ser los que gobiernan el mundo sin Cristo, porque la Torre de Babel fue un atentado del hombre gobernarse a sí mismo sin Cristo, sin Dios. ¿Se dan cuenta? Y eso ha continuado, pues las Naciones Unidas quieren gobernar el mundo entero sin Dios. Y Dios, claro está, va a eliminar eso posteriormente. Pues bien, entonces tenemos eso en el trasfondo de lo que les estoy diciendo. Y ahora vamos a ir a Deuteronomio y permítanme leerles a ustedes a Deuteronomio del capítulo 15 del 1 al 10, que ya hemos estudiado con mucho detalle. En Deuteronomio 5.1 dice: al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Fíjense que la economía divina es muy importante, porque eso tiene que ver con la fundación de la nación de Israel, cómo se iba a dirigir el pueblo de Israel, que es la que tenía nada más y nada menos la custodia de la palabra de Dios. Ellos eran los que custodiaban la palabra de Dios. Al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas, y así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo, no le exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. O sea que 6 años tú le prestabas a la persona, y el 7º año, si no te había pagado, le perdonabas la deuda. De un extranjero puedes exigir, mas tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga, y no habrá menesteroso entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Sí, ahí aquí está, esta palabra sí es optativo, habla de una opción. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te he ordenado hoy, porque esto no era asunto de gobierno, okay, esto no es un programa social, esto no es socialismo, en otras palabras. Eso es que cada individuo, con la relación que tiene con Dios, dice: al final de este año a mi hermano le va a perdonar las deudas. Pero no es que se lo estén obligando el gobierno y que se haya dictado una nueva ley que dice que tú tienes que dar remisión de deudas. No, era optativo, era personal. Si tú querías al Señor lo hacías, si no, no lo hacías. Entonces, después en el versículo 6 nos dice: y pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Si hay menesteroso contigo uno de tus hermanos en cualquiera de las ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Recuerden que estamos hablando de ¿qué? Del pueblo de Israel. Nosotros no estamos en la dispensación de Israel. La dispensación significa la administración divina del tiempo para el pueblo de Israel. Les voy a poner aquí también esta línea de tiempo para que sepan lo que les estoy hablando, porque es importante pues podernos ubicar en todas estas cosas. Entonces aquí les voy a poner una línea de tiempo comenzando con Adán y Eva en los años 4004 aproximadamente antes de Cristo, y seguimos. No voy por ella porque estoy amarrado, pero bueno, entonces aquí está la línea de tiempo, ¿verdad? Y comienza con Adán y Eva, y aquí tenemos el periodo de los gentiles, que duró aproximadamente 2000 años. Y después la época de los judíos o de Israel, cuando Dios llama a Abraham, Isaac y Jacobo. Jacobo es Israel con las 12 tribus, y este periodo duró aproximadamente 2000 años, y nuestro Señor, después de que ascendió al cielo, porque Él vino en la época de Israel, paró el cronómetro de Israel. Aquí hay 33 años de la vida de nuestro Señor Jesucristo que nosotros
la conocemos como la unión hipostática. ¿Okay? Esa es la terminología teológica y tiene que ver con Dios hecho hombre. Dios y el ser humano, el hombre. ¿Okay? Porque Dios, Jesucristo es Dios y es hombre. Y la Virgen María es la madre no de Dios, sino de la humanidad del Señor Jesucristo, que es completamente diferente. Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios. Humanamente tenía que venir como hombre para poder ir a la cruz y pagar por los pecados. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos estos 33 años de su vida, después es crucificado, después de 50 días comienza, el día de Pentecostés comienza la iglesia, y ya la iglesia, periodo al cual nosotros pertenecemos, tiene, señoras y señores, 2000 años. O sea que estamos ya cerca, pues, a finalizar el periodo de tiempo que queda antes de que venga la tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años, conocidos como la semana de la tribulación de Jacob. De Jacob, tribulación de Jacob, y también la 70ª semana de Daniel. Semana de Daniel. Que culmina, pues, la purificación del pueblo de Israel. Porque aquí la iglesia es levantada, ¿okay? Nosotros somos levantados, ahora la batuta le pasa al pueblo de Israel, a Israel ahora pasa por una persecución extraordinaria, y en este periodo de tiempo van a morir más de 4.000 millones de personas. ¿Okay? Imagínense el número de personas que van a morir en el transcurso de la tribulación. Va a ser un tiempo terrible, pero los que quedan van a creer, los judíos que quedan en Israel antes de la venida del Señor Jesucristo para su rescate, porque estaban rodeados por sus enemigos, van a creer en el Señor Jesucristo en el que traspasaron, y entonces ellos, los que quedan vivos, van a entrar a poblar el gobierno milenario del Señor Jesucristo, que es el Mesías de Israel. ¿Okay? Entonces aquí está el reino milenario. Nosotros regresamos con el Señor a gobernar. ¿Okay? Los fieles, todos los cristianos regresan, pero los fieles gobiernan con el Señor. ¿Quiénes son los fieles? Los que crecen, conocen la palabra de Dios, se dedican a las cosas de Dios. No quiere decir que seas un golpe de pecho, beato, etcétera. No, Señor, no tiene nada que ver con eso. Tú tienes tu propia personalidad, tú tienes tu propia vivencia, tú tienes tu propio trabajo, pero en tu corazón, cosa que nadie sabe, tú estás pendiente del Señor. Tú quieres hacer las cosas del Señor, tú quieres conocer a tu Señor, tú quieres hacer la voluntad de tu Señor. Quieres guiarte por los preceptos divinos, y eso te garantiza la felicidad, porque Dios es felicidad. Entonces, si tú haces la voluntad de tu Padre te va a bendecir sin medida, ¿okay? De acuerdo a tu capacidad adquirida. Dios no te bendice sin capacidad. Satanás sí. Satanás te bendice sin capacidad, pero Dios no. Entonces mucha gente, pues como no tienen capacidad, buscan a Satanás para que los bendiga, porque Dios no los va a bendecir, pero el mundo sí los bendice y le roba la segunda herencia. Nosotros tenemos dos herencias, señores y señores. La primera herencia es la vida eterna y la entrada al reino milenario. La segunda herencia es la posición que tenemos en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y la palabra de Dios nos dice: en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo también nos dice en Apocalipsis 3:21, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también ustedes se sentarán en mi trono, porque han sido fieles. Entonces los fieles son los que mantienen el ritmo, que a pesar de las mareas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de todo lo que ocurre, tú te mantienes firme con el Señor. Y agárrate, porque vienen las bendiciones, porque Dios no puede mentir. Entonces, las bendiciones verídicas vienen porque la persona verídicamente ama al Señor. O sea, no es que está poniéndose la fachada de cristianito, que aleluya y que cada quien con la suya. No, Señor. Es verdadera, tú tienes un verdadero amor por tu Señor y lo quieres conocer, básicamente. ¿Okay? Entonces, así es lo que está sucediendo. Entonces, aquí dice: si ustedes hacen estas cosas, no habrá menesteroso dentro de ustedes. En cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estamos hablando de la tierra de Canaán. Ya le había dado posesión al lado este del río Jordán a 2 tribus, y ahora le está repartiendo al resto de las tribus todo este área territorial que Dios quería para ellos, que de paso es del Señor, y Él le da eso a quien quiere. Entonces, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo: el 7º año, viene la remisión, está cerca, aquí voy a perder mi dinero.
El Señor, no pienses eso, dice el Señor. Tú haz lo que yo te estoy diciendo, que yo te voy a bendecir. Eso es lo que dice la palabra. El que le presta al pobre, a mí me está prestando. Yo le pagaré. O sea que el pobre quizás no te pague. Es más, tenlo casi por seguro que no te va a pagar. Eso, si te paga, pues es un milagro. Pero no estás pensando que te pague. Pero el que te va a pagar es el Señor Dios Todopoderoso. Y Él sí te va a bendecir. Él te paga. Imagínense prestarle a Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, entonces, el séptimo año, entonces, es el año de la remisión. Y está cerca. Entonces, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto será pecado. Ahí está hablando acerca de un préstamo, que tú le estás dando a tu hermano un préstamo. No es que le estás regalando el dinero, sino estás prestando el dinero y como sabes que es pobre, le dice, bueno, me puedes pagar poco, en un año me pagas un poquitito, el próximo año me pagas otro poquitito. Pero se van los años, viene el séptimo año y ya no te puede pagar nada. O sea, tienes que perdonarle la deuda si eres una persona fiel con el Señor. Esto es para las personas fieles que creen en el Señor. Entonces, sin falta le darás y no tenga dolor tu corazón por hacerlo, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprende tu mano. Entonces, primero que todo, estamos viendo que esto estaba dirigido al pueblo judío, al pueblo judío de Israel. Este es el pueblo judío, este es el tiempo, perdón, hasta aquí es el tiempo que esto ocurre, y el libro de Deuteronomio fue dado a Moisés aproximadamente en esta época, y cuando aquí comienza esta con Abraham, que es el padre de la nación, del padre de la raza judía, y Moisés, que es el padre de la nación judía, pero está hablando con el pueblo de Israel, que tiene un lugar, un área geográfica específica. Nosotros, la iglesia, no, a menos de que esto se repita para la iglesia, esto era para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Que ese es el pueblo de Dios. Fíjense que todas las naciones que existían en esa época eran paganas. Israel estaba rodeado por naciones paganas. Entonces Dios quería enseñarle al mundo cómo es que una nación se guiaba. Y se guiaba con la palabra de Dios, y ahí no había menesteroso, porque la persona que tenía esa necesidad por un periodo de tiempo, pues los otros hermanos lo podían ayudar. Y Dios, que es todopoderoso, se encargaba de bendecir a las personas enormemente. Nunca le faltaba. Entonces, Dios sabía, pues, y Moisés sabía que ese era el dinero tuyo, que tú lo estabas arriesgando al prestarle a alguien, y pues tus intereses y réditos de intereses viene siendo tu compensación por el riesgo. Si tú prestas dinero, pues, tú vas a pedir un porcentaje de intereses por el riesgo que te has tomado, que te lo pague o no te lo pague. Pero en este caso, al menesteroso no se le cobraba impuestos, o no se le cobraba intereses, perdón. O sea, aquí si te presté $4,000, $4,000, si me los regresas en 4 o 5 años, pues no tienes interés. O sea que eso es lo que ocurre. Ahora, aquí vemos que cuando una persona le presta a otra persona va a pasar por ciertos riesgos. Los bancos saben esto perfectamente bien, y la semana pasada les estaba dando a ustedes lo que tiene el banco que investigar. El banco, por eso te hace tantas preguntas y te hace llenar formularios, y después de eso tiene ciertas organizaciones que le dan básicamente tu currículo de la vida tuya económica. Aquí hay 3 o 4 entidades que tienen todo lo que tú haces. Si pagaste, que no pagaste, que pagaste tarde, que todo eso ellos saben, y te dan un rédito en lo que corresponde a tu palabra, pues, que tú dices que lo vas a pagar y no lo pagaste, o te tardaste, o eres moroso en ese asunto. Bueno, entonces, moroso. Entonces, el primer riesgo es el riesgo de que la persona no pague. Entonces, el interés se ajusta por esto. Segundo, la pérdida del uso del dinero. Si yo te presto $10,000, pues yo no puedo utilizar esos $10,000 para hacer otras cosas. Ni siquiera lo puedo poner en el banco para ganarme 2%. O sea que pierdo el uso de ese dinero. Y si tenía un negocio que yo sé que me puedo ganar 10, 12%, pues perdí el 12%. O sea, por la pérdida del uso del dinero. Y después la pérdida de valor adquisitivo de la moneda por la inflación. Si hay una inflación de 15, están hablando ya de inflación. Yo no sé si ustedes han oído esto, pero se dice que en los próximos par de años la inflación va a subir al 15%. Bueno, ¿qué significa eso? Que si la inflación es 15% al año y yo te doy a ti $100, hoy, y pasa un año y la inflación es 15%, ahora cuando tú me regreses esos $100, ya tienes solamente el valor adquisitivo de $85.
Antes podías comprar $100 de cosas con él y ahora solamente puedes comprar $85. O sea que perdiste $15 de valor adquisitivo por el 15% de interés. Todo eso está incluido pues en el rédito de interés que te cobra a ti el banco. Pero aquí era préstamo de persona a persona. Entonces, o sea que Moisés sabe lo que ellos pueden perder, es lo que les trato de decir. O sea, y por eso les dice, si lo haces, el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que emprenda tu mano. ¿En cuánto? En todo. Entonces, yo te voy a bendecir, yo soy el Señor Dios Todopoderoso y yo sé estas cosas. Entonces, ahí hay un asunto de fe, un paso de fe. ¿Crees más en tu dinero, en lo que va a ser tu dinero por ti, o crees más en Dios? ¿Okay? Ahora, fíjense lo que no está diciendo. ¿Están listos? Agárrense. Él nos está diciendo, dale tu dinero a la iglesia. ¿Okay? Porque la iglesia te va a bendecir. Y si tú le das a la iglesia, si tú le das 1,000 a la iglesia, Dios te va a dar 10,000. ¿Verdad? Te lo va a multiplicar. Eso es mentira. ¿Okay? Yo sé que usted lo oye mucho en la televisión. Pero eso es una manera de sacarle el dinero a la persona utilizando ciertos subterfugios que no tienen que ver nada con el asunto, porque aquí no está hablando de la iglesia, aquí está hablando de los hermanos necesitados. ¿Okay? O sea que eso es muy interesante. O sea que no es así. Dios no te va a bendecir por lo que tú le das a la iglesia. Darle a la iglesia ya es una bendición en sí, porque Dios ya te ha bendecido a ti para que puedas darlo. No es como en algunas iglesias que te dicen, bueno, si no tienes, saca la tarjeta de crédito. ¿Okay? Aquí aceptamos crédito. Y eso va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, no te metas en deudas. ¿Se dan cuenta? Entonces ya están violando ellos mismos la palabra de Dios, porque están haciendo que la persona se meta en deuda porque es una persona que quiere agradar a Dios. Pero como es ignorante, entonces ahí le van por la lana, la ovejita sale, entra hermosa de lana y sale totalmente trasquilada. ¿Okay? Y si es el invierno, pues va a pasar frío. ¿Okay? O sea que, pero se cree estas cosas y eso no tiene nada que ver con el asunto. Nosotros vamos a ofrendar a la iglesia cuando Dios nos bendice a nosotros. ¿Okay? Y si estás pasando por un periodo de necesidad, no tienes que darle nada a la iglesia. Primero, atiende a tu familia, que ellos tengan todo lo necesario. Es que es totalmente contrario a lo que dicen las personas hoy en día. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que si tú tienes necesidad en tu casa y no tienes para los tuyos y la das a la iglesia, eres peor que un hipócrita. ¿Okay? Peor que un incrédulo, pues. Entonces, hay que ver las cosas de la manera correcta. Entonces, al lado, aquí, por eso les dices, tu Señor te va a bendecir en todo lo que emprenda tu mano. Ahora, ¿a qué se suponen que se refiere a esa promesa? ¿Qué? ¿Por qué le está haciendo esa promesa? Se está refiriendo al lado económico de esta vida. O sea que Él está hablando acerca del esfuerzo y después dice, en todo lo que emprenda tu mano. O sea que está hablando de la mano de obra en ese tipo de economía, que era una economía agricultural. ¿Okay? O sea que, no, estamos ahí, no lo he cambiado todavía. Entonces, por eso pues Dios no les está pidiendo a estas personas que lleguen a ser pobres por prestarle a los pobres. Y les está diciendo que confíen en mí, ustedes le prestan a ellos y yo les voy a pagar. Básicamente. Pero está hablando ¿con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Somos nosotros hoy en día el pueblo de Israel? No, nosotros somos la iglesia. Aquí nos está dando un adelanto de lo que va a ser el reino milenario. Porque en el reino milenario el Mesías va a gobernar y esto es lo que va a suceder. No va a haber menesteroso, no va a haber nadie que sufra. Ahí va a haber la cosecha, va a alcanzar al que planta y eso va a ser una abundancia espectacular que Dios va a proveer en esas épocas. Entonces, después de esto, fíjense lo que nos dice Deuteronomio. Voy a ir a Deuteronomio aquí un momentito. Permítame aquí un momentito, voy a bajar esto para que me ayude a navegar. Dice Deuteronomio 15:11. Porque no faltarán necesitados en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano ampliamente a tu hermano, al que es pobre y al que es necesitado en tu tierra. Ahora fíjense, yo les comenté que hay personas que dicen, bueno, pero uno se contradice con el otro. En el otro dice que no habrá pobre y necesitado entre ustedes, y aquí está diciendo que no faltarán los necesitados. En la tierra de Israel, está hablando, no fuera. ¿Okay? Pero aquí no hay ninguna discrepancia. ¿Se recuerdan que yo les dije al finalizar lo otro, que eso era optativo? Si tú querías, lo hacías, porque no era un programa social proyectado por el gobierno. Eso es comunismo, señoras y señores, eso es socialismo, ¿okay? Que te obligan a ti a hacer ciertas cosas. No, esto era volitivo porque tú amas a Dios y solamente las personas maduras lo hacían. Las personas que aman al Señor conocen y saben que el Señor les va a dar por abundancia. ¿Okay? Porque es más, a medida que vas creciendo y lo vas conociendo, te vas dando cuenta
te vas a dar cuenta de las pequeñas cosas que han ocurrido en tu vida, es que es la mano de Dios que las ha hecho. Dios las ha hecho. Dios sabe toda tu travesía y sabe que ibas a ser positivo cuando escuchabas la palabra de Dios. ¿Okay? Y Él sabía que tú ibas a crecer. Entonces Él te está favoreciendo, y cuando tú llegues a estar con el Señor, tú verás que su mano no te desampara. Nunca estás solo o sola, nunca. El Señor siempre está contigo, siempre va a proveer tus necesidades. Entonces, básicamente el versículo 11 es una profecía que ellos nunca van a llenar las condiciones del versículo 5, o sea, el cual tiene que ver con la obediencia a Jehová, que era el título de nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación. En Deuteronomio, estamos hablando del libro de Deuteronomio, en la entrada del pueblo de Israel en los años 1400 y pico, a la tierra prometida, antes del Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesucristo todavía no se había encarnado, ¿okay? Pero Jesucristo es Dios. Jesucristo siempre ha existido, lo que pasa es que no se había encarnado todavía. Jesucristo fue el que hizo el planeta Tierra, hizo las estrellas, hizo el universo, hizo todo, lo visible y lo invisible. Fue hecho por medio de Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que el Señor Jesucristo es el creador y es tu redentor. Y Él se podía presentar de esta manera. Entonces, la vida cristiana no tiene ningún tipo de garantía. O sea que no dice que vas a tener éxito rotundo en la vida cristiana. Eso es asunto de tu libre albedrío. Ese éxito rotundo lo vas a tener cuando tú decidas decirle sí al Señor constantemente. Porque lo que pasa es que cuando recién estás comenzando, el mundo todavía te llama. El mundo es muy llamativo. Ah, no, en vez de ver la cara a ese fulano hablar, yo voy a ver, tengo un programa de televisión espectacular que lo voy a ver. Y tiene, o sea, o hay una comedia, o hay algo, o me invitaron a una fiesta, o tengo, ¿se dan cuenta? Entonces tú optas por las cosas del mundo. Y eso es un lado del Señor. Pero esas son las personas que dicen primero Dios. Así, eso es un dicho. Primero Dios, ¿verdad? Si Dios quiere. Pero si Dios quiere que lo conozcas. Que lo conozcas. La voluntad del Padre es que conozcas a su Hijo. ¿Okay? Esa es la voluntad del Padre. Que me conozcan que conozcan a su Hijo amado. Entonces, la vida cristiana no tiene ningún tipo de garantía porque la persona tiene la opción de usar su libre albedrío como le dé la gana. Dios no se puede meter con tu libre albedrío. En el momento que se meta con tu libre albedrío, pierde el conflicto angélico y Satanás gana. ¿Por qué? Porque Satanás es quien puede contra Dios. Si él quiere tocarle el libre albedrío a las personas, lo toca y la persona es positiva de ahí en adelante. ¿Okay? No necesita nada porque él es Dios. ¿Quién se le va a negar a Dios? Entonces no se puede meter con el libre albedrío, la persona tiene que escoger por su propia cuenta. Entonces, las personas que son amantes de la verdad, buscan al Señor, porque el Señor es la verdad. Entonces tú buscas al Señor porque es la verdad. Yo quiero la verdad, no, ya me cansé de las mentiras. ¿Se dan cuenta? Allá, pura mentira. Entonces a medida que vas conociendo la palabra de Dios, que es verdad perfecta, tú comienzas a ver la mentira por todos lados. Eso, bácala, me están echando mentira por aquí, me están echando mentira por allá. ¿Okay? Entonces, por eso hay ciertos preceptos, ciertas normas, ciertos principios, ciertas instituciones que salvaguardan pues lo que Dios ha hecho. Como por ejemplo el matrimonio. ¿Okay? El matrimonio que es tan importante. Bueno, entonces aquí vemos pues que si fuera garantizada el asunto de la vida cristiana, que nosotros podamos vivir la vida cristiana positivamente todo el tiempo, no existieran esos verbos en el imperativo diciéndonos que hagamos esto, que hagamos aquello, sino que si no hacen esto, eso es lo que va a suceder. Todo esto para decirles que los versículos 7 al 11 realmente son una exposición de cómo manejar el rigor de la ley mosaica. ¿Cómo lo haces mentalmente? ¿Okay? Recuérdense que en Éxodo se presenta la ley mosaica, Moisés la presenta, pero te está dando la neta de la ley mosaica, como quien dice. Pero aquí en Deuteronomio te está presentando el corazón de Dios a través de su ley. Esa es la diferencia, porque aquí le está hablando al pueblo, allá le está hablando a los dirigentes del pueblo. Entonces, como pueden ver, pues Dios no solo les dio la ley mosaica, sino que además les dio que estas son las batallas que van a enfrentar en sus mentes. Satanás siempre está poniéndole traspié a la persona que quiere crecer espiritualmente. ¿Okay? Dios no quiere que nos quedemos como niños espirituales, pero nosotros en la faz de la tierra tenemos los tres grandes enemigos. El mundo, no la ATT, el mundo, ¿verdad? Satanás, la carne,
representada por ese diamante, la carne, que es la vieja naturaleza pecaminosa, que es interna, y Satanás y su organización. Satanás, ese es el símbolo satánico, y Satanás tiene todo en contra de ti, porque él quiere llegar a ser pues el gobernante de este mundo, en lo cual él es el príncipe de este mundo, dice la palabra de Dios, pero quiere establecer el reino milenario sin Cristo. Entonces, el mundo está contra ti, la naturaleza pecaminosa está contra ti, y todos los sistemas religiosos, la carta mayor de Satanás es la religión, los sistemas religiosos y los sistemas filosóficos y todas esas cosas, y los dichos, hay muchos dichos. Yo me recuerdo que en Venezuela decía la televisión, haz el bien y no mires a quién. ¿Okay? Tremenda mentira. ¿Okay? Tremenda mentira. ¿Por qué? Porque ese bien es el sistema cósmico. ¿Okay? Ve lo que te está diciendo, ve, pinta el mundo de blanco, pero está lleno de muertos, está lleno de cosas que no sirven. ¿Se dan cuenta? Pero suena bonito, suena muy bonito. Y la persona incauta, que no tiene conocimiento, que es ignorante, no tiene sabiduría, pues se la come. ¿Okay? Ya que una pesca te vas a engordar, pero de cosas malas que no sirven y te va a hacer daño posteriormente. Bueno, entonces, aquí vemos que Dios no solo les dio la ley, sino que además les dijo que estas son las batallas que van a enfrentar en sus mentes. Entonces, así fue pues que llegamos a la próxima sección, que es tan interesante, que son los versículos 12 al 18 del capítulo 15 de Deuteronomio. Y en esta sección tenemos algo que también tiene que ver con la actitud mental. Ahora, sabemos que esta cuestión cubre el mismo asunto del punto de vista de la ley neta, que está presentada en el libro de Éxodo. Y les voy a dar de nuevo esa comparación. Y cuando nosotros comparamos esas dos porciones de estos dos capítulos, se van a dar cuenta lo que les quiero decir acerca del corazón de Dios. El corazón de Dios no habla de los sentimientos, señoras y señores. La persona, ay, que tengo un corazoncito tierno. No está hablando de emociones. Eso es una tergiversación de la palabra de Dios. El corazón es la parte pensante que bombea pensamientos, no sangre, pero tiene que utilizar un órgano humano para que la persona lo entienda. El corazón del alma bombea pensamientos. ¿Okay? Entonces, aquí se van a dar cuenta de este asunto. Pues expone la diferencia entre la literatura legal neta dirigida a cierto segmento de líderes y el discurso que está dándole al pueblo. Entonces, la diferencia en Éxodo 21, se las pongo aquí en la pantalla, esto es lo que dice. Estos son los decretos que expondrás ante ellos, que es las personas dirigentes. Cuando compres un esclavo hebreo, 6 años te servirá y al 7º saldrá libre, gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le ha dado mujer y ella le ha dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si él insiste en decir, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo aceptará ante los jueces y lo acercará a la puerta o al poste de la puerta y le ahordará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. En otras palabras, aquellas, las mujeres que tienen aretes, ¿verdad?, que traspasan el lóbulo, de eso se trata. Eso significaba que esa persona, primero, que amaba a su amo porque lo trata bien, que es su hermano, y yo estoy bien aquí, yo para qué me voy a ir. Recuérdense que la sociedad de esa época no era como la sociedad del día de hoy. Era una sociedad agricultural, la vida era dificilísima, tenías que labrar la tierra, tenías que hacer... Si el jefe decía, quiero un caldo de res, ¿no? Ponle tú, quiero un caldo de res. Bueno, a las mujeres se le paraban los pelos de punta, como comprenderás, porque lo primero que pasaba era que, primero tenías que ir al río y traer el agua, o a la cisterna si había cisterna. ¿Okay? Segundo, la leña para poner la olla. Tenías que prender el fuego. Y si quiere papas y zanahoria, y si quiere todo ese cilantro y perejil, órale, ahora sí que tienes que ir afuera a buscar la papa porque no había refrigeración. O sea, tienes que sacar la papa, todo fresquecito, eso sí, muy bueno. ¿Okay? La papa, el perejil, tienes que sacar el repollo, un caldo sin repollo, sale, trae el repollo, o sea que eso era todo. Y si no tenías la carne lista, tenías que matar una vaca. O sea, todo un proceso increíble, como comprenderán, limpiarla. Ya cuando llevaban al hombre a la casa, ya la mujer estaba, ojalá que dure varios días, porque esto está dificilísimo, ¿ok? Sí me explico.
O sea, que era un asunto muy tedioso, por eso tenía mucha gente que trabajaba con ellos. Esa era la vida entonces. Ahora, si tú vivías en un lugar que tenía su propia granja, tenía sus gallinas, tenía sus ovejitas, cabritos o ovejas, ¿verdad? O pollos, habían huevos, no te querías ir de ahí. Si te va a tocar otro lugar y no sabías qué clase de jefe te iba a tocar, en cambio ya ya te conocía, te quería, comías con él. Sí, tenías que trabajar, ellos también trabajaban. ¿Me explico? Entonces la vida era diferente, era muy difícil. Y entre ellos pues llegaban a quedarse verdaderamente, pues porque son personas que vivían con ellos, y con lo que dice la ley era que tú tienes que tratar a tu hermano como Cristo. O sea, básicamente tú tienes que, el hecho de que esté trabajando por salario o por horas, una persona cristiana contigo, no quiere decir que la vas a maltratar porque tú eres más grande y yo soy el jefe y tú haces lo que yo digo. No, señor. Ese es un hermano en Cristo. Entonces tú lo tratas con cariño. ¿Okay? Todos tenemos que trabajar, le das su lugar como ser humano. Eso es lo que hace la cristiandad. Entonces, claro está que eso era lo que sucedía. Ya para ellos, el signo era que ellos le van a horadar la oreja con una lesa y van a servir para siempre al Señor. Entonces, esa es la ley, ¿verdad? Netamente es lo que dice, práquete, esa es la ley. Si Él te dice, tú tienes que dejarlo salir. Si él no quiere irse, entonces tienes que ir al tribunal, tienes que decir, este señor se quiere quedar conmigo, que ama a su mujer, ama a sus hijos, etc. A veces no tenía ni mujer ni hijo, pero le gustaba, estaba feliz ahí, pues lo trataban como un hijo, ¿me explico? Entonces tenía que ir al juez y él le oraban y ya pertenecía a esa familia para siempre. Entonces, ahora en Deuteronomio 15, del 12 al 16, le dice la dimensión tierna de la aplicación de la ley mosaica. O sea, en Éxodos te dice qué era la ley. Pero en Deuteronomio 15, del 12 al 15, que vamos a ver, dice lo siguiente. Primero que todo, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá 6 años. Imagínate que la vida era tan difícil que si tú no tenías cómo ganarte la vida, esa persona se vendía a ti por un periodo de 7 años. O sea, era empleo, pero era un empleo que tú le servías a la persona como su esclavo. ¿Ok? ¿Me explico? O sea que aquí estoy, que me dice lo que yo tengo que hacer, yo lo hago. Porque si no, se moría de hambre. O sea, si no tenía donde ir, se moría de hambre, básicamente. Entonces, y la unión hace la fuerza, y esto es lo que dice. Te servirá por 6 años, y el 7º año lo dejarás ir libre de ti. Y cuando lo dejes ir libre, no lo dejarás ir con las manos vacías. ¿Ok? Le proveerás generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. La era donde tenían el trigo y el lagar donde tenían el vino. O sea, le vas a dar a esta persona suficientes cosas para que esta persona pueda comenzar su vida privada. ¿Okay? Y le darás aquello con que Jehová tu Dios te haya bendecido. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Y por eso te mando esto hoy. Entonces aquí ven la dimensión amorosa de la ley, porque Dios ama tanto al que tiene la propiedad como al que trabaja. A los dos los ama, porque son hijos de Dios, estamos hablando de hebreos. Entonces, en Éxodo 21 tenemos los requisitos de la ley, pero después aquí tenemos la dimensión personal humana en lo que concierne a este asunto de la ley mosaica. Entonces aquí esto nos enseña el corazón de Dios. Y esto es muy interesante porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios misericordioso, como Jesús, pues. Y esto lo enseña en la manera, pues, que eso está estructurado, de la manera que Él lo hace. Esto era lo que se le decía al pueblo de Dios. Ahora miren lo que dice. Es obvio que los versículos 13, 14 y 15 son 3 de 5 versículos que tienen que ver con una explicación de la gracia de Dios a esta gente, a este pueblo. Él les está explicando cómo es que funciona esto. Él les dice, ustedes tienen que suplirle literalmente de sus ovejas, de su era y de su lagar. Abre tu despensa, esa persona no se va sin nada. Y lo vas a dar con tu corazón, o sea, lo vas a dar con amor. No, ay, se me fue, ahora te hay que darle esto. No, tú vas a asegurarte que esta persona esté bien. Ahora, ¿por qué se supone que eso está aquí? ¿Por qué se supone que Dios pone estas cosas aquí? Claro está, porque si simplemente tienen la ley, pues la ley neta, entonces simplemente que ellos están obligados a dejar ahí a ese individuo en el 6º año. Ahora, permíteme darles un ejemplo a ustedes de la vida moderna, para que tengan una comparación más o menos. Tengo un amigo pastor que tiene un ministerio en la cárcel, aquí en Houston, y me cuenta que este asunto lo ve una y otra vez. Hay personas que van a la cárcel por 7, 8, 10 años y después salen y le dan $25
y esa persona regresa al lugar donde, donde vivía, pues, donde cometió los crímenes, etc. Y ahora, después de salir de un periodo de tiempo prolongado de la cárcel, ¿okay?, y con un expediente criminal, ¿tú crees que le va a ser fácil conseguir un trabajo a esa persona? Va a ser difícil, ¿verdad? O sea, va a conseguir ciertos trabajos que no requieren ese tipo de identificación, trabajos duros, pero de otra manera, pues esa persona va a pasar mucha hambre. Entonces, pues la probabilidad es muy baja que él lo consiga rápidamente, y eso presenta un problema, que en muchos casos esa persona regresa al mismo suburbio donde fue arrestado por vender drogas, por ejemplo, como parte de una pandilla, y ahí, claro está, ahora esta persona, después de que pasa 2 semanas, 3 semanas sin comer, o sin sustento, ¿qué creen que va a hacer? Va a reincidir en lo que hacía anteriormente, eso es lo que conoce. O sea que estas personas tienen que ser reentrenadas para que puedan entrar y tener una vida nueva, ¿okay? De otra manera, estas personas reinciden. Ahora, esto no hace un lado el tema del propio libre albedrío, ¿okay? Porque si tiene la palabra de esta persona, sabe que no necesita hacer eso, pero ocurre de todas maneras. Entonces, el asunto es que ellos van a regresar, y aquí la política en los Estados Unidos es la siguiente: pues lo sacan de la prisión, y eso lo hace el Departamento de Correcciones, o el DOC, el Departamento de Correcciones, y los envía al mismo lugar donde salieron. Y les quiero decir que cada persona encarcelada en los Estados Unidos, y reincide también, cuesta de 40 a 50 mil dólares mantenerlos en la cárcel. Estas personas tienen techo, cama, 3 comidas, tienen entretención, tienen gimnasios, tienen televisiones, no necesitan seguro médico, que nosotros pagamos seguro médico, ellos no. Ellos tienen seguro médico gratuito, ¿okay? Si les pasa algo, ahí tienen que los atienda, etcétera. O sea que es una cantidad de dinero que se gasta la nación para mantener a estas personas adentro. Ahora, ¿se recuerdan lo que le dije acerca de Roma? El Imperio Romano no tenía cárceles. ¿Vieron eso? El Imperio Romano no tenía cárceles. Si una persona se le encontraba culpable de algún crimen, si era crimen capital, lo mataban. Pero si era un crimen menor, era asunto de latigazos. ¿Cuántos latigazos le van a dar? Asunto de 5 latigazos para hacer un crimen menor, o asunto de 20 latigazos. Ahora, los látigos no eran latiguitas de que no. Te quitaban la camisa, te quitaban toda la ropa, ¿verdad? Estos látigos tenían 7 diferentes franjas hechas de cuero, y al final tenían vidrio, o tenían púas, o tenía piedras muy filosas, y cuando te daban el latigazo, tenían ganchitos, y te enganchaban y fráquete, te quitaban la carne, ¿okay? O sea que 20 latigazos de eso, salían con la baja así, o sea, y estaba en la prisión hasta que el juez escuchara su caso, nada más. Y el gobierno no le daba comida ni agua. La familia de él tenía que traerle comida y agua y sábanas y cobertura, porque el gobierno no le daba nada. Después que salía, si lo encontraban inocente, pues se iba libre, y si lo encontraban culpable, le quitaban la piel. Ahora, ¿ustedes qué creen que tenía entonces? ¿Qué tipo de criminalidad tenía Roma? ¿Elevado o bajo? Bajísimo, bajísimo. Ellos sabían, ellos veían la familia. Mira lo que le pasó a mi primo para hacer esto. No, válgame, yo no quiero ni acercarme a hacer lo que hizo esa persona, porque te iba a ir malísimo. O te colgaban. Pues ahí está fulano, sí, se metió se le fue la onda y mató a fulano, y míralo ahí colgando. Y colgar no era, no que lo colgaron, no, te colgaban desnudo. Estábamos ahí pegados, ¿ok? La mayor parte eran amarrados, pero entonces la muerte que tenías, te ponía una pierna arriba de la otra con un clavo, si era de clavo, ¿para qué? Para que te pudieras echar para arriba, ¿verdad? Pero el peso del cuerpo a la final te ahogaba. Le hacían gusanos en la cruz, porque pero a la final pues ya los músculos temblaban y no podían la muerte. Pero mientras tanto, eso se duraba 3-4 días de morirse la persona. Los cuervos venían, ¿y qué es lo primero que se comen los cuervos? Los ojos. Te picoteaban, te comían los ojos, te comían, eso era horrible, señoras y señores. ¿Okay? Las moscas y nada, te picaban las abejas y no podías hacer nada.
Es que uno lo ve de esa manera, pero era terrible. ¿Me se dan cuenta? Era terrible, terrible. Entonces tú ves a esa persona ahí para hacer un crimen, ¿tú crees que a ti se te... no, eso yo no lo hago, ¿verdad? Yo no quiero morirme de esa manera. Entonces el crimen era bajísimo. No había crimen, ni había cárceles tampoco. Entonces no tenían 40, 50 mil dólares al año por 1 millón. En este momento hay más de 2, 3 millones de personas encarceladas. Por 60 mil, 50 mil dólares, imagínate el dinero que se está gastando el gobierno para mantener a esas personas. Nosotros somos los que pagamos eso, sí. Entonces todo esto es muy interesante. El asunto es que, les digo todo esto para decirles que cuando Dios dice a tu hermano que ha sido tu esclavo, después de 6 años, no lo dejes de ir con las manos vacías. Yo creo que esa persona puede emprender su propio negocio, su propio trabajo, tenga comida por un tiempo y esa persona tenga cómo ganarse la vida, ¿okay? Si es que sale. Generalmente la mayor parte de las personas se quedaban con la familia, porque buscar, imagínate. Y el trato era bueno porque ellos sabían que estos eran sus hermanos y Dios dice, así como tratas a tu hermano, yo soy tu juez. Si tú lo maltratas, pues ya sabes que tú vas a tener que darme cuenta. ¿Okay? O sea que era algo muy interesante. Eso no significa que no habían personas que violaban pues el asunto, porque hay personas que violan eso, pero la mayor parte de las personas se llevaban bien con esto porque eres el pueblo de Dios. Bueno, vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo, pero continuamos en la próxima clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que son parte de tu diseño para el pueblo judío, Señor amado, y que sabemos que posteriormente en el reino milenario estas cosas se van a implementar y nosotros pues como gentiles en la edad de la iglesia, nosotros podemos derivar mucha información sana de aquí para poder implementarla también en el lugar donde nosotros vivimos, a través de nuestro voto. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces con todas las cosas que hemos estudiado y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén.